Buenos Playpresta y bienvenidos a un nuevo capítulo a Xogar de Pelayo, entamamos. Nesta ocasión estamos aquí en un vídeo atípico, no hai campo de fútbol, pero sí camisetas de fútbol, por exemplo. La de Isma Cerro de Real Sport de Gijón, la de Real Betis e la de Kalinic na súa etapa na Fiorentina. Hoy estamos aquí en un vídeo especial, un vídeo que non tenía pensado facer, pero por obligación vou ter que facer. E é que o güey deixounos Michael Robinson, uno de los mayores periodistas, una de las mayores voces icónicas del periodismo deportivo aquí en España. Todos crecimos con él viéndolo en Canal Plus, después, nel día después y na última etapa de su vida nos partidos de la UEFA Champions League, el partidazo de la Champions y en el partidazo de la Liga con Maldini y con Carlos Martínez. Güey deixounos, güey martes de abril, nesta final semana de abril, deixounos Michael Robinson. E quen foi Michael Robinson? Foi un futbolista nacido en Leicester que xogou en equipos como el Manchester City na segunda división inglesa, del Brighton and Hove Albion, equipo col que na temporada 1982-1983 gana la FA Cup, con Liverpool, el equipo de los Osamos, col que gana el triplete, la Liga, la FA Cup y la Copa de Europa. Después, na última etapa de su carrera, en 1987, ficha por el Club Atlético Osasuna, donde tiene una de las mayores anécdotas na su trayectoria como futbolista. Y es que él pensó que Osasuna era la ciudad donde jugaba el equipo, pero el Club Atlético Osasuna y el nombre del equipo y juega en Pamplona. Así que él pensaba que iba a ir a vivir a Osasuna, pero realmente fue a vivir a Pamplona. Después tiene que retirarse a los 30 años por una lesión de rodilla y decide asentarse en España. Fanático de la cultura gaditana y del Cádiz, también muestra su interés por este equipo que hoy rindió hoy un homenaje con frases en el Twitter. Mayormente conocido también por participar en el terreno de los videojuegos con PC Fútbol, un juego muy mítico de fútbol que marcó a bellas generaciones. Y es que si nos vamos a hablar de Michael Robinson, no tenemos final, y desde aquí, en el primer stand de la mi persona, quería rendir un homenaje a una persona referente, a una persona que marcó las generaciones pasadas y venieres, y una persona que tenía una visión distinta de fútbol y con ese acento inglés, como él decía, españolizado, pues facíase todo perbono. Güey, por la mañana, en su Twitter personal, salía la noticia, la triste noticia en la que anunciaban el su fallecimiento, y fueron innumerables las muestras de condolencias de fanáticos, de admiradores, de compañeros de profesión, de clubes de fútbol y de personajes de otros deportes, incluido por supuesto el del fútbol. Desde aquí, el máximo respeto para Michael Robinson, una pena que nos haya dejado, un referente para todos y en el que hay que acordarse mucho cuando falemos de fútbol. Sin más, disfrutáis dentro de lo posible de esta cuarentena, seguid las medidas que os manden los gobiernos y las autoridades pertinentes. Sean felices y hasta la próxima. Chao.